Buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia, estimados amigos. En este día miércoles, día de reunión virtual, de oración y también de testimonio y de reflexión en la palabra, me es muy grato poder saludarlos a ustedes. Eh, Hoy día vamos a meditar en un mensaje maravilloso de la palabra de Dios para nosotros, que nos toca vivir en esta parte final de la historia de este mundo. Es un mensaje que se repitió muchas veces en los tiempos del Antiguo Testamento, en la dispensación mosaica, pero que también en los tiempos de la Iglesia cristiana se reiteró. Y voy a comenzar el tema de esta noche titulándolo Dios con nosotros. Hay algunas corrientes de pensamiento, ideas filosóficas, ciertas cosmovisiones que sostienen que probablemente Dios creó al mundo, pero que Dios al crearlo, así como un fabricador de relojes crea un reloj, le dio cuerda y lo dejó solo, a la deriva. Por eso es que el mundo vive en tanto conflicto. Hay tantas cosas negativas, malas, en el desarrollo de la vida de los hombres y de los seres vivientes. Sin embargo, nuestro Dios desmiente totalmente esa afirmación. Es decir, para nosotros la Iglesia es una cosmovisión equivocada. Porque la Biblia, palabra de Dios, nos presenta al gran Dios creador. Dios creó al mundo originalmente perfecto y creó originalmente perfecto al hombre. A imagen de Dios lo creó. Y lo creó, ¿cierto?, para amar y servir a Dios y a sus semejantes, para que viviera en un mundo eternamente feliz, libre de todo mal. Pero con la entrada del pecado, ese intruso y vil enemigo que entró en esta tierra, el plan original del Creador ciertamente fue trastocado y Dios tuvo que poner en operación el plan que él había diseñado ante la posibilidad de que el pecado surgiera. Pero la Biblia dice que Dios, aun cuando el mundo pecó, no lo dejó a la deriva. Dios intervino, porque tenía el legítimo derecho de intervenir, y puso, ¿cierto?, en operación el plan de salvación. El pecado, entre otros efectos negativos a nivel de los pensamientos y de los sentimientos y de las emociones mismas, le hace sentir a mucho que, si bien es cierto, Dios es un Dios todopoderoso y que tiene sus moradas en alguna parte del universo o allá en los cielos, Él no se preocupa de nosotros o está lejos de mí, sostienen algunos. Y esa es la sensación que tienen millones y millones de personas. No sienten el amparo divino, no lo perciben, no lo reconocen. Y el enemigo interviene de una manera u otra para hacerle sentir precisamente eso a las personas. En alguna oportunidad, hace ya muchos años, aproximadamente 7 siglos, poquito más de 7 siglos antes de Cristo, el rey Senaquerib, rey de Asiria, del gran imperio asirio, invadió a Judá y rodeó a Jerusalén con el propósito de tomarla. Le fue dado aviso al rey de Judá, que era en ese momento Ezequías, y esta vez Ezequías hizo lo correcto, pues él buscó la ayuda divina, buscó la intervención divina. El Señor usó a Isaías para mandarle mensajes al rey de Judá a fin de que ellos pudieran estar tranquilos de que Dios no iba a desampararlo en esos momentos donde ellos ciertamente necesitaban una manifestación sobrenatural de Dios para poder frenar los poderosos e innumerables ejércitos de Asiria. En el capítulo 32 de Segundo de Crónica se revela precisamente esta invasión. Cuando
Ezequías fue informado, dice el relato sagrado que él llamó a los dirigentes de Judá y los reunió allí cerca del edificio, digámoslo así, de gobierno, allí en Jerusalén, y puso a los principales líderes, capitanes de guerra y sacerdotes, y en el verso 6 dice que le habló al corazón de ellos. ¿Por qué le habló al corazón? Porque el rey se daba cuenta que los judíos en general todos temblaban de miedo, estaban en un momento de espanto, de gran pavor, muchos lloraban porque sabían que en ese momento el imperio más poderoso de la tierra era el asirio y tenían miles y miles de carros herrados y gente preparada para la guerra en miles y miles y miles de personas. Pero Ezequías le habló al corazón de ellos y le dijo esta vez lo correcto. Segundo de Crónica, capítulo 32, versículos 7 y 8. Estas fueron las palabras que le dirigió el rey Ezequías al pueblo y a los dirigentes en Jerusalén. Le dijo así: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros, dijo él, que con ellos. Con él, es decir, con Sennacherib, está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, dice la Biblia, tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Algo claro tenía en este momento el rey Ezequías, una convicción profunda. La convicción era de que Dios estaba con ellos, que Dios no los iba a desamparar, que Dios cumpliría su promesa de protegerlos. De alguna manera, Él iba a intervenir para defender a su pueblo. Aun cuando en número pudiera ser superior el ejército de Sennacherib, rey de Asiria, pero eso era el poder humano, el brazo de carne, la medida limitada del poder humano, aunque se trate de un gran ejército. Pero con ello, dijo Ezequías al pueblo, estaba Jehová, nuestro Dios, para pelear por ello y pelear sus batallas y ganar las batallas en favor de sus hijos. Qué lindo es leer esta convicción del rey Ezequías. Tristemente, nosotros sabemos que en algún momento después en la historia, un tiempo después, Ezequías cometió un error muy grande, porque él, cuando lo visitaron los embajadores de Babilonia, cometió un desatino enorme. Seguramente ustedes recuerdan ese hecho, que le mostró todos los bienes, todos los tesoros que había en el reino de Judá y que por supuesto no fue del agrado del Señor. Pero ese no es el aspecto que quiero enfatizar. Quiero volver a esta idea, a esta declaración. Con nosotros está Jehová nuestro Dios. Querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos, para nosotros los hijos de Dios que hemos creído en Él, que hemos reconocido su palabra, que hemos reconocido el mayor don que Él nos regaló, su Hijo, que hemos amado su Evangelio de gracia, tenemos que tener la más absoluta seguridad que no estamos desamparados, que no somos personas que estamos bajo abandono. Muy por el contrario, debemos vivir con la seguridad de que cada día Dios está con nosotros. Por cierto, el enemigo busca de que esa convicción no sea algo permanente en nosotros. Él estudia 1000 maneras de sembrarnos la duda e incluso de que nosotros podamos mirar a Dios como un ser lejano, si bien es cierto poderoso, pero así como un Dios arbitrario, despreocupado de nosotros. Esa
cuando vienen esas ideas a la mente, hay que echarlas y hay que pedir la ayuda, la intervención del Espíritu Santo, porque jamás tenemos que olvidar que el Señor está con nosotros. Esta idea hebrea se resumió en un nombre, y ese nombre que resumía esa idea, hermanos, era Inmanu en hebreo, pero que al ser traducido significa con nosotros Dios. Después, al ser traducido este nombre, nosotros encontramos un significado ya más conocido. Me gustaría que pudiéramos leer dos declaraciones del profeta Isaías del capítulo 8. En el versículo 7, nosotros en 8 dice, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Es una exclamación que está haciendo, en este caso el profeta, representando al pueblo judío, de la invasión que se amenaza, ¿cierto?, para los judíos. Sin embargo, se le garantiza que Emmanuel se hará presente. Le repite la misma idea en el versículo 10, cuando dice, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Cualquier enemigo que nos quiera atacar, por muy poderoso que sea, no debemos temerle, así como se le animaba a través de Isaías, que no le temiera a estos pueblos que amenazaban la tranquilidad de Judá, la tranquilidad de Jerusalén. Ellos tenían que esperar tranquilos, estar tranquilos, porque Dios estaba con ellos. Sin embargo, esto ya se hizo mucho más presente, o se hizo mucho más claro para la mente del pueblo de Dios, para los hijos del Señor, con la promesa que se le hizo de una manera maravillosa al pueblo de Judá. Cuando se formó una confederación entre el rey de Siria, no Asiria, estoy hablando en otro momento, y el rey de Israel, es decir, las 10 tribus del norte, que se unieron entre ellos para atacar a los judíos. Imagínense ustedes, los propios hermanos israelitas, las tribus del norte, uniéndose con el enemigo, ¿cierto?, para atacar a los hijos de Judá. Y cuando se le informó al rey, en este caso Acaz, de este ataque, dice que ellos, el corazón del pueblo se estremecía así como los árboles del monte. Los árboles con el viento chocan unos con otros. Hubo un temor espantoso. Y el Señor le mandó a decir a través del profeta Isaías que le dijeran al rey Acaz, por favor, guarda y repósate. En estos momentos lo único que tienes que hacer es esperar la intervención de tu Dios. Hay momentos en la vida que precisamente no es mucho lo que como humanamente debemos hacer frente a algunos momentos. Tenemos que entender cuáles son esos momentos. Solamente tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y en el versículo 9 le dijo, la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalía. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Pero si ustedes creen mi palabra, le dice el Señor a través de Isaías al pueblo, ustedes van a permanecer, porque yo estoy con vosotros. Y en el versículo 14 está la gran señal para que nunca jamás los hijos de Dios que militan en este mundo se olviden de que verdaderamente Dios está con nosotros. En el versículo 14 le dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Esto ya nos resulta conocido. Aquí se promete que habrá en las generaciones futuras respecto a los días de Isaías el cumplimiento de parte de Dios de que una mujer virgen va a dar a luz un hijo y ese hijo se va a llamar Emmanuel, porque ese hijo va a ser la máxima señal, la máxima expresión, la máxima evidencia del compromiso del Dios creador, del Dios omnipotente, de que Dios está con sus hijos que luchan contra la fuerza destructora del mal en este mundo. Un día en la historia de la humanidad y en este mes la cristiandad recuerda
ese momento especial. Sabemos que no hay seguridad de que el nacimiento de Cristo haya sido el 25 de diciembre, pero la mayoría de la cristiandad recuerda que en esa fecha, ¿cierto?, se recuerda el nacimiento de Cristo allí en el humilde pesebre de Belén. Cuando Mateo narra este maravilloso acontecimiento histórico, como lo dice Elena de White, y lo decía en una meditación hace algunos días, el mayor suceso de los siglos, el mayor acontecimiento de los siglos, refiriéndose al nacimiento en la tierra del Hijo de Dios. Y dice Mateo así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y luego habla de cómo María, ¿cierto?, se encontró que por intervención sobrenatural se halló que ella quedaba, ¿cierto?, esperando un bebé en su vientre, producto de la visita del Espíritu Santo. La sombra del Espíritu Santo se acercó a María y sucedió ese gran misterio de que en su vientre, ¿cierto?, fue, digámoslo así, engendrado, o milagrosamente fue engendrado un ser humano, ¿cierto?, sin que esta mujer tuviera contacto con varón. Fue un milagro ciertamente sobrenatural de Dios. Y luego el escritor bíblico habla de la actitud de José, cómo José, no queriendo infamarla porque la amaba y la respetaba, todo lo dejó secretamente, y el ángel del Señor fue enviado, el ángel Gabriel, a visitar a José y le explicó lo que realmente había pasado con María. Este hombre de Dios guardó todas estas cosas prudente y secretamente en su corazón, esperando el cumplimiento de la voluntad soberana del Dios creador. Y le dijo el ángel a José, verso 21, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, en este caso Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Queridos hermanos, ¿qué revela esto? Esto revela cuán cercano verdaderamente Dios está con todos nosotros, sus hijos, que luchamos en este mundo contra las fuerzas del mal que nos asedian. En esta dura travesía, donde vemos que el mal domina con mucha fuerza, pero allí está el pueblo del Señor, acompañado de su Dios, que un día nos entregó la mayor señal ante todo el universo, cuánto nos amaba y cuán comprometido está con acompañarnos en nuestra liberación, obrar para nosotros la liberación del poder del pecado y de la muerte, y guiarnos en nuestra caminata, en nuestro peregrinar rumbo al hogar celestial que Él nos ha prometido. Un día nos mandó la mayor señal, el mayor don, su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En este mes, como cristianos, nos gozamos en recordar ese magno evento, el mayor de todos los milagros que ha acaecido o que han acontecido en esta tierra. Querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos, nunca te olvides, Dios es un Dios omnipotente, es un Dios omnisapiente, es un Dios omnisciente, pero también es un Dios inmanente que está con nosotros aquí, y lo demostró mandando a su Hijo, para que su Hijo naciera como un ser humano más, se hiciera un miembro más de la familia humana, para poder obrar por nosotros la gran liberación, la gran redención, la gran salvación y la gran restauración para su reino eterno. Por eso que cuando Él ya entregó su vida por su pueblo y por la humanidad para ofrecer abierta y libremente salvación a todo el género humano, hermanos, se apareció a los discípulos, dice la Escritura, y les dio
le entregó todo el poder para que ellos pudieran ir en su nombre y iban a tener potestad sobre las enfermedades y sobre los demonios. Y tenían que vivir yendo para predicar el Evangelio al mundo. Y cumpliendo esta gran comisión evangélica de predicar el Evangelio de la salvación ahora en su Hijo, el gran ese ser humano maravilloso que ganó la victoria sobre el poder de Satanás, sobre el poder del mal, sobre el poder del pecado y sobre el poder de la muerte. Hermano, le hizo una vez más la misma promesa, se la repitió, pero la evidencia histórica ya estaba dada con el nacimiento entre los hombres de Cristo, el Hijo de Dios, el gran Emmanuel, que significa Dios conmigo, Dios con usted, Dios con la iglesia, Dios con nosotros. Y el Señor le dijo, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bauticen a todos los que crean en mí. Y luego le dijo, enséñele que guarden las cosas que yo les he mandado. Y le repite la misma idea de Emmanuel. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso. Emmanuel está con nosotros aquí. ¿Y quién representa a Emmanuel, es decir, al Mesías libertador aquí en la tierra? Por cierto, el Santo Espíritu de Dios, donde su presencia diaria nos asiste, nos dirige, nos acompaña, nos guía, nos liberta, nos santifica, nos sobreedifica, nos da la sabiduría para que cada día podamos fijar siempre nuestra vista en Cristo, nuestro gran compañero de viaje, nuestro hermano mayor, pero también nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Dios. El apóstol Pablo preguntó una vez, ¿y si Dios es con nosotros? Si Emmanuel está conmigo, ¿quién contra nosotros? Te animo y te invito, amada iglesia, hermanos y hermanas, amigos todos, nunca nos olvidemos que cada día Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios está con nuestra familia. Él nos acompaña, nos asiste con la presencia de su Santo Espíritu, que nos acompañará hasta el fin, hasta el día cuando personalmente Cristo venga en gloria por segunda vez a buscarnos para llevarnos al hogar, donde eternamente tendremos el privilegio de estar con Él y Él morar junto a nosotros. Muy pronto será una realidad, como dice el himno, allá en esa patria, do reina Emmanuel, esa patria donde por fin estaremos con el gran príncipe Emmanuel, que logró la victoria sobre el poder del pecado por cada uno de nosotros. Que al acercarse estos días de la Navidad, donde recordamos el nacimiento de Cristo, esta idea maravillosa se grabe para siempre a nivel de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestro ser entero. Que en este sentido la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén. Amén y amén.